Otro problema de tiro oblicuo. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes tenían un cañón llamado Big Bertha, que se usó para bombardear París. La bala de cañón era disparada con una rapidez inicial de 1700 metros por segundo, aproximadamente 5 veces la rapidez del sonido, a una inclinación de 55 grados de la horizontal. Para dar en el blanco, se hicieron algunos ajustes para considerar la resistencia del aire y otros efectos. Si se ignoran estos efectos, calcular cuán lejos pega la bomba, cuánto tiempo estuvo en el aire, cuál es la altura máxima que alcanza y con qué rapidez llegaba al blanco. Como siempre, lo mejor es hacer un esquema de la situación planteada por el problema. Tenemos un cañón que está a la altura del piso, 0 metros, que dispara una velocidad inicial de 1700 metros por segundo con un ángulo de inclinación de 55 grados. Y esta es la trayectoria que más o menos seguiría la bala del cañón. No nos da como dato ni la temperatura, el tiempo total que estuvo en el aire la bala del cañón, ni la altura máxima, ni el alcance, ni la velocidad final con la que cae la bomba. Todos esos datos que faltan son los que tenemos que calcular. Lo único que tenemos como dato es la velocidad inicial y el ángulo de inclinación. Entonces, con esos datos lo primero que hacemos es calcular las componentes en ambos ejes para la velocidad inicial. La componente x de la velocidad, que sería el módulo de la velocidad por el coseno de 55 grados, recordando que en todo tiro oblicuo, en el eje x tenemos movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que esta velocidad inicial en x se va a transformar en la velocidad en x que va a tener durante todo el movimiento la bala. Y eso nos dará 975,08 metros sobre segundos. Hacemos lo mismo con la velocidad inicial en i, pero teniendo en cuenta que en este caso la velocidad inicial en i va a variar, ya que en el eje y se produce un movimiento rectilíneo uniformemente variado y dentro de esos movimientos rectilíneos uniformemente variados, el que utilizamos nosotros es el tiro vertical. Entonces, para calcular la componente i de la velocidad inicial utilizamos el módulo de la velocidad inicial por el seno de 55 grados y da 1392,56 metros por segundo. Utilizamos el sistema de referencias del tiro vertical para calcular el tiempo total que el objeto estuvo en el aire. ¿Por qué razón? Porque conocemos tanto la posición final como la posición inicial, o sea, de 0 a 0 va a ser el movimiento que haga la bala. Entonces, la velocidad inicial la conocemos, el tiempo final no, la aceleración de la gravedad la conocemos, es negativa debido a que mi sistema de referencia dice que todo lo que va hacia arriba es positivo, ya sea posición y velocidad inicial en i, mientras que la gravedad va hacia abajo, tiempo final menos 0 elevado al cuadrado. Entonces, observamos que nos queda un polinomio de segundo grado incompleto. Entonces lo que podemos hacer aquí es un artilugio matemático de sacar tiempo final como factor común. O sea que 0 es igual al tiempo final por, y entre paréntesis, todo lo que queda. Es decir, 1392,5585 metros por segundo menos los 4,9 metros por segundo al cuadrado por tiempo final. Si yo aplico distributiva, vuelvo a obtener lo que está escrito acá arriba. Entonces, este tipo de solución tiene dos respuestas o dos raíces. Una, o que el tiempo final sea igual a 0 segundos, es decir, en el momento en que la bala del cañón es disparada, o
calcularlo, que el otro término, el que está entre paréntesis, sea igual a 0, que es lo que se plantea aquí. Y de ahí sacamos el tiempo total que el objeto estuvo en el aire, que es la parte B del problema. En la parte A del problema lo que nos pedía calcular era el alcance o distancia. Teniendo ya el tiempo total que el objeto estuvo en el aire y utilizando la ecuación horaria de posición, voy a poder calcular el alcance. Ya que la velocidad en x es constante, ya la calculé, es 975,0799 metros por segundo y el tiempo final es el tiempo total que calculé recién. Eso me da que el alcance es de 277.113,4172 metros, o lo que es lo mismo, 277,1134 kilómetros, que es el alcance de la bala.